Mile, ya está grabando, ya puedes comenzar. Ya, regálame un segundito. Acá estoy, ¿cómo se ve? Es que a mí me gusta también entrar por el celular y con eso voy mirando qué es lo que voy presentando, pero ahorita no me lo quiere dar. Entonces, regálame un segundito. Así como los chicos, yo no veo que estén presentando nada. Pero regálame un segundito porque no veo la presentación acá en el celular. Aquí sí la estamos viendo, dice bienvenidos a la clase de ciencias. Sí, pero regálame un tricitico. Déjame mirar acá qué es lo que pasa. No pude hoy desde acá, no sé qué pasó. Bueno, me van guiando ustedes, por favor. Bueno, entonces, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Como lo dijo la profe, esta es la última clase de Ciencias Naturales del año. De pronto ustedes no se han percatado de mirar de verdad el calendario, que no han mirado el cronograma que nosotros hemos enviado y estamos en la finalización, ya esta es la última clase de Ciencias. Darle gracias a Dios por este nuevo hermoso día, un día soleado. Esperemos que ahora más tardecito este solecito sea para una lluvia acá en Facatativá, a ver si nos cae agua, se llena la represa, porque estamos muy terribles acá sin agua acá en Facatativá. Diosito, te doy gracias por la vida, por la salud, por un nuevo día, por este encuentro del día de hoy, de poder encontrarme con mis compañeros, con mis estudiantes, de transmitirle el conocimiento y darle gracias también a Dios por sus familias, chicos, y pedirle a Diosito que, verdad, me los ilumine esta semana para que ustedes puedan ponerse, que tengan conciencia de que esto ya se está acabando, de que ustedes puedan hacer su trabajo, de que se puedan concentrar y juiciositos hacer los trabajos que están pendientes. Amén. Entonces, bienvenidos a mi clase de Ciencias Naturales. En la guía yo había colocado esta frase: la pandemia nos ha hecho reflexionar a todos los habitantes del planeta en muchos aspectos de la vida. Uno de ellos fue la parte ambiental. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? En los noticieros hemos visto cómo los animales han salido de los bosques a las ciudades, que ya no ven tantas personas en la calle. Los mares están más limpios, los arrecifes de corales se han regenerado, entre otras cosas. Entonces vamos a ver este pequeño video y son dos pequeños videos que es para cortar el frío en esta clase. Hoy no va a ser jueguitos, sino vamos a ver estos videos de reflexión. Entonces regálenme un segundito. No tiene sonido, no hablan nada, simplemente es que reflexionemos. ¿Qué animalito es este? ¿Quién me cuenta qué animal es este? ¿No son hormigueros, profe? ¿Un armadillo? No. Mapache, mapache. No. Un chucho, profe. Un chucho. No. Un cerdo. No. Una zarigüeya. Zarigüeya, sí, señor, que pertenece al mismo grupo de los canguros. Entonces, ¿cómo ella carga sus bebecitos? Esto lo vemos en la ciudad, esto fue en Ibagué, que antes no lo veíamos, entonces tenemos la posibilidad de ver los animales cómo están retornando a la ciudad. ¿Por qué? Porque nosotros les hemos quitado el espacio a ellos, ese espacio es de ellos. Listo, vamos a ver otro video de introducción. Vuelvo y les digo, hoy no hay jueguitos, sino estos videos son para cortar el frío y para que hagamos reflexión. Usted tiene música de fondo.
Bueno, muy bien. Entonces, la actividad entonces de motivación del día de hoy fueron estos dos videos. Regáleme un tricitico acá. Voy a cerrar acá mi pantalla. Está cerrada. Vuelvo a la presentación. Y continuamos. Entonces, hoy les voy a hablar de conceptos relacionados con el medio ambiente, que es la unidad de ecosistemas, la unidad de medio ambiente. Entonces, ¿qué son los ecosistemas? Son el conjunto de seres vivos que están en un lugar, el medio físico en el que habitan y las relaciones que ellos establecen. Entonces, lo que tiene vida pertenece a los factores bióticos y los que no tienen vida a los factores abióticos. Entonces, dentro de los factores bióticos tenemos los 5 reinos. ¿Cuáles serían ejemplos de ellos? Reino Monera. Ajá, ¿qué otro? Reino protista. Reino protista. Reino animal. Reino animal. Reino vegetal. Muy bien. Entonces, ellos son los que pertenecen a los abióticos. Y como ya lo hemos visto en los mapas conceptuales, pueden ser autótrofos, que son aquellos que producen su propio alimento, ¿como quién? Las plantas. Muy Las bien. plantas. Que no producen su propio alimento. Chicos, si ya hay un niño que dio la respuesta, ¿para qué seguimos repitiendo? Con uno solo que dé la respuesta, ya sabemos que está bien, o yo le voy a decir, no, no es. Pero no repitamos las respuestas correctas 3 veces. Heterótrofos son los que no producen su propio alimento, ¿como quién? Los animales. Muy bien. Y hay otros que son desintegradores, que lo veamos también en los mapas conceptuales, que son animales que se alimentan de materia muerta, que puede ser, por ejemplo, las lombrices de tierra, o los animales que son carroñeros. Hay otros que son, entonces, dentro de los factores abióticos tenemos el agua, la luz, el sol, el viento, la temperatura, pero todos estos factores, todo esto que acabé de nombrar, se tiene que relacionar con los seres que sí tienen vida, perdón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los animales ni las plantas podemos vivir sin el sol, sin el agua, sin el viento. Entonces, es la relación que el ambiente tiene para relacionar estos dos factores, los bióticos y los abióticos. Entonces, ya dijimos que los abióticos son los que no tienen vida, como el suelo, las rocas, la arena, el aire, el agua, la tierra, la temperatura, el sol. Y de los factores bióticos, pues son todos los que pertenecen a los 5 reinos. Acá vemos las bacterias, obviamente, porque existen bacterias que son descomponedoras y que son importantes para el medio ambiente. Dentro de los principales, hoy vamos a hablar de como conductas o qué debemos saber de este medio ambiente, y dentro de las cosas que debemos saber es qué es lo que está dañando en nuestro medio ambiente, como son los automóviles. ¿Por qué? Porque se mueven por medio de combustibles fósiles, o sea, de los... se crearon a partir de los animales que viven hace muchísimos años, que hoy los conocemos como fósiles. De la deforestación, o sea, a ver, ¿qué es deforestación, chicos? ¿Qué es deforestación? Cortar árboles. Los insectos. ¿Cómo? Cortar árboles, tarazos o quemarlos. Talar árboles, muy bien. Ahorita vamos a ampliar todo este tema. Energía, que pues obviamente todos necesitamos de energía para diferentes procesos, y pues que la mayor energía no la da el sol, pero también debemos aprender a utilizar otras energías limpias, como lo vimos en la anterior clase. Los químicos que están, por ejemplo, los abonos ayudan a la producción de alimentos para que sean más rápidos, pero que están dañando la tierra. Los humos, que son los mismos abonos, la contaminación del agua y los desechos. Por eso yo ya tengo en mi salón virtual las canecas de reciclaje. Dentro de la contaminación encontramos varios tipos de contaminación. Comienzo por el lado derecho, la contaminación térmica. Entonces, es la que se produce, por ejemplo, con el aire acondicionado, con los ventiladores. Ellos están produciendo contaminación en el aire. Pues acá no utilizamos aire acondicionados ni
porque estamos en clima frío, pero obviamente donde es tierra caliente, pues sí los utilizan y están dañando el medio ambiente. A contaminación auditiva, pues sí la tenemos acá, el ruido de los carros, las personas que el fin de semana ponen música a todo volumen, viendo que la música es para nosotros, no para los demás. Entonces, cuando nosotros estamos en casita, la música debe ser un volumen moderado porque la música es para nosotros, no para los demás, no para los vecinos. La contaminación del suelo, entonces obviamente pues que arrojamos basuras, en los campesinos, en agricultura, pues se utilizan ciertos fertilizantes, ciertos químicos que están dañando el suelo. En el aire, por ejemplo, el humo que botan los carros, las fábricas, y la contaminación del agua que a nosotros de alguna manera, por ejemplo, cuando botamos desechos a los ríos, estamos dañando. Entonces, vamos a ampliar cada uno de estos aspectos. Vamos a comenzar con la contaminación del agua. Entonces, hay unas causas, entonces, tanto desecho químico producido por quién, por las fábricas, por la industria, entonces, pues, como que ahí nosotros no tenemos nada que ver, pero sí tenemos que tener conocimiento de estos, de que existe esto. ¿Por qué? Porque esto sí nos puede traer consecuencias. ¿Por qué? Porque podemos consumir agua que está sucia. Por eso es que hay que hacer un tratamiento de agua, y nosotros en la clase pasada vimos un pequeño video de cómo se hace el tratamiento del agua, que es lo que hacen acá también en el acueducto acá de Facatativá. Los químicos que utilizan en agricultura, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los campesinos, los agricultores echan esos químicos en el suelo, y cuando llueve, pues obviamente estos químicos, el agua va a arrastrar estos químicos y se va a ir a los ríos. La deforestación constante, obviamente, ¿por qué? Porque al quitar los árboles, al cortar los árboles, pues entonces ellos se van a arrastrar la tierra, el lodo que va a ir a los ríos. Y algo que vemos constantemente en las noticias son el derrame de petróleo. ¿Por qué? Porque delincuenciales, las guerrillas, para como una muestra de pelea contra el gobierno, lo que hace son colocarle bombas a los tubos del petróleo, y no están afectando al gobierno, sino que están afectando a la naturaleza, a los animalitos que están poder volar y se van a morir. ¿Qué nos traen? Pues enfermedades, mortalidad, tanto en los humanos como en los animales, la desnutrición y cambios del ecosistema. Entonces, al no haber agua, por ejemplo, si hay un pajarito y no hay agua acá, pues se va a tener que ir. Entonces, si él no encuentra agua acá en Facatativá para consumir y no se quiere morir de sed, pues se va a ir para otros municipios donde sí haya agua, otros ecosistemas donde donde sí haya agua. Entonces, por eso también ocurre el desplazamiento de las especies. Los principales contaminantes del agua, entonces, obviamente son los organismos patógenos, o sea, las bacterias, pues obviamente que nos van a causar enfermedades, y ya lo hemos dicho, lo he dicho varias veces. Por eso es que la mamá le dice a uno, no tome agua cruda, hay que hervirla. ¿Por qué? Porque el agua sin tratar obviamente tiene bacterias. Residuos orgánicos, entonces, por ejemplo, en el campo, el agua que consumen generalmente es de los ríos, de las quebradas. Entonces, por ejemplo, pasa la vaquita, el perrito que hace su popó, el ganado que hace su popó, y obviamente cuando llueve esos residuos los va a arrastrar el agua y van a ir a los ríos, y de ahí es el agua que consumen. Entonces, obviamente, pues van a causar enfermedades. Sustancias químicas, que ya lo expliqué, pues de que el agua cuando llueve va a arrastrar esos químicos hacia los ríos y va a dañar esa agua que hay en los ríos. Los nitratos, pues también son los mismos fertilizantes. Hay unos que son ácidos y otros que son nitratos. Del petróleo, que también ya lo hablé. Sedimentos, entonces también lo hablé, que es cuando, por ejemplo, hay hay tala de árboles, entonces al no haber árboles, el agua va a arrastrar ese barro y va a dañar el agua que va a los ríos. Radioactivas, pues afortunadamente acá en Colombia pues no tenemos
este problema, pero son sustancias que se crean en el laboratorio o son elementos químicos que utilizan, que son radioactivos y pues son muy dañosos y pueden, o sea, ellos cambian hasta el ADN de la persona. Entonces, son muy demasiadamente tóxicos. Y la contaminación térmica, lo que hablaba ahorita de cómo hay procesos químicos, por ejemplo, un ejemplo sería esas fábricas que transforman el hierro. A ver, déjenme explicarlo. Yo creo que ustedes han visto tractomulas que van con hierro torcido, son, profe Alejandro, ayúdame, se me fueron las palabras, eso, ese hierro torcido, ese hierro ya con Eh, óxido, ¿sí? Eso tiene un nombre, pues Sí, pero se me generalmente, fue como esa chatarra. Y entonces esa eso, chatarra, eso se me es había que, ido. Esa chatarra la llevan en Boyacá, hay una fábrica, cuando estaba en la universidad me llevaron, se me olvidó también el nombre. Y esa, entonces, Paz del Río, sí señor, el profe Andrés, sí, gracias. Sí, a las siderúrgicas, sí señor. Ah, profe Pedro. siderúrgicas, Pedro, Y buenos entonces días. este hierro lo vuelven otra vez en bueno, en limpio, es la transformación, pero entonces lo tienen que convertir en líquido, entonces, o sea, uno ve el hierro líquido y tienen que aplicarle agua para que sea más rápido y que se enfríe y convertir las varillas. Entonces, esa agua está contaminada con hierro al enfriarlo. Entonces, todos estos procesos están dañando y contaminando el agua de las diferentes partes del mundo, no solamente acá de Colombia, sino de todo el mundo. Gracias por la ayuda, compañeros. Se me han venido las palabras. Entonces, Somos equipo. señor, Somos equipo. gracias. Entonces, dentro de las enfermedades que pueden causarlas el agua, está la fiebre tifoidea, parasitufún, hepatitis, difteria, porque por aguas contaminadas. Otros también, por ejemplo, también esto ocurre en el campo que los detergentes, o sea, la gente lava la ropa en el río y entonces pues eso, el jabón trae fosfatos, entonces van a dañar el agua. Los pesticidas, o sea, lo de los abonos que traen químicos como DDT, aldrin y dieldrin. Químicos como los nitratos, nitritos, fluoruros, arsénico, selenio y mercurio. Mercurio, ahorita lo vamos a hablar, sin embargo, el profesor Doni ayer hablaba de que este es un elemento químico muy contaminante y es el que utilizan cuando hacen la explotación, o sea, en las minas ilegales, cuando se hace la explotación del oro. Entonces, también ahí contaminan el agua. Y ahorita vamos a mirar unas fotos de ellos. Y obviamente el petróleo, que también ya lo hablé, cómo es que los grupos alzados de la ley rompen, ponen bombas para romper los tubos al petróleo. Vamos a ver este pequeño video de la contaminación del agua. Regálenme un segundito. Esa es otra cosa que no he dicho.
Listo, chicos. Entonces ahí vimos, fue en el video, lo que ya había explicado yo. Entonces, acá vienen como unos tipsitos que debemos tener en cuenta en la casa para cuidar y no malgastar el agua. Acá el cuento es no malgastar. Cuando consumimos menos agua, pues nos llega más bajito el recibo. Y acá en Facatativá, que a más consumo de agua, cobran más el alcantarillado. Entonces, por eso esos recibos están llegando súper caros. Entonces, acá cuando nos bañamos los dientecitos, cuando nos cepillamos, entonces hay que cerrar la llave, nos cepillamos y cuando ya para jugarnos, pues ahí sí la volvemos a abrir, pero no es que dejemos ahí la llave abierta. Regar el agua en las maticas en la mañana o en la tarde. ¿Por qué? Porque hay menos consumo. No botar papeles ni otras cosas al inodoro. Reutilizar el agua. Entonces, por ejemplo, es cuando lavamos los vegetales o el agua de la lavadora se puede utilizar para el baño. Si hay escape, entonces hay que reparar. Es mejor utilizar la ducha y no el chorro porque vamos a gastar más agua. Cerrar la llave o dejarla, no abrirla todo. Acá vemos, no sé si los niños han visto que este es como el cierre de la llave del agua, entonces no la debemos colocar a full, sino como en la mitad. Con eso pues no va a llegar tanta cantidad de agua y no vamos a consumir tanto, por conciencia ecológica y por el bolsillo. La lavadora debemos utilizarla cuando esté llena, no 2 pantalones y ponerla a full, no, porque va a gastar más agua. Y instalar en la cisterna doble pulsador, entonces podemos colocar una botella llena de agua, taparla y colocarla en el tanque del baño, con eso va a gastar menos agua. Acá les estoy ay, se volvió a trabar esto. Mientras tanto, entonces, les voy a mostrar unas no, son como unas tarjeticas que ustedes pueden imprimir y al final de la presentación se las voy a dejar para que ustedes las impriman y las coloquen en la casa. Entonces, pues, o las pueden colorear, imprimir a blanco y negro, o imprimirlas a color, las recortan y colocarlas en los sitios correspondientes, en el baño, en la cocina, para que todos tengamos conciencia en la casa. No solamente los que están escuchando la clase, sino todos en la casa tengamos conciencia. Entonces, esta fotico, pues estoy hablando de lo mismo, pero es para que ustedes la puedan imprimir, colorear o imprimir a color, recortar y colocar en los sitios de su casa para que todos los de la casa tengamos conciencia. Entonces, utilizar... Bueno, ¿sí? Profesora, tengo una pregunta. Señor. Sobre las tarjeticas, ¿tenemos que tomarle foto a donde las pegamos cada uno y su merced nos da la nota? No hay nota. No, es conciencia. Es lo mismo que en la casa, o sea, ¿por qué necesitamos tener un policía para hacer las cosas bien? O por lo menos la alcaldesa de Bogotá decía que ya no podía tener un policía detrás de cada persona para que se coloque bien el tapabocas. Entonces, en ese caso es tener conciencia de utilizar bien el tapabocas, de tener distanciamiento social para prevenir enfermedades, porque los beneficiados somos nosotros mismos. Aquí es esas tarjeticas que las coloquemos en la casa para ahorrar agua por conciencia ecológica y pues por el bolsillo. Pero no hay nota, es conciencia. ¿Listo? Entonces, utilice la conciencia, preserva el mundo, ahorra agua. Entonces, lo que te estoy diciendo es conciencia. Vamos ahora entonces a hablar de lo que hablaba el profesor Donieger, de la minería ilegal, que utilizan el mercurio. Entonces, ellos en la minería ilegal, por ejemplo, utilizan para obtener oro, entonces le aplican mercurio para que como que las pepitas de oro salgan más fácil y entonces están contaminando el agua y acá vemos cómo la contaminan. También en la minería ilegal están contaminando el suelo. ¿Por qué? Porque lo que hacen es cortar los árboles y tratar de buscar entre todo ese lodo oro. Entonces también están contaminando el suelo. Entonces, de esta contaminación del suelo, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se están aplicando pesticidas que yo ya lo había hablado y pues está dañando el suelo. Las filtraciones de rellenos sanitarios, entonces, por ejemplo, hemos escuchado en las noticias de Doña Juana, son rellenos sanitarios en la basura donde va la basura de Bogotá, de Facatativá, y entonces allá lo que están es que hacen unos grandes huecos y botan la basura
y después van tapando. Entonces, ese suelo, o sea, ya es un suelo dañado, entonces que no va a servir, entonces lo tenemos, es un suelo que ya no nos va a servir. Y ese suelo también está produciendo unos gases. Ya ahorita vamos a mirar de esos gases, o sea, esa basura, por decirlo así, al podrirse, está soltando unos gases que van al aire y es donde vamos a encontrar la contaminación del aire que va a afectar para el efecto invernadero. Ya ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, los químicos más comunes que están dañando el suelo, entonces el petróleo, los solventes y los pesticidas y metales pesados. Entonces, ya lo dijimos, entonces, en la agricultura lo más que está dañando el suelo son los fertilizantes, las industrias con sus químicos, la minería ilegal, pues obviamente con metales como, metales como el mercurio y las basuras que están dañando, deteriorando el suelo. Las basuras, entonces, pues esas basuras de lo que estamos hablando es de dañar el suelo y obviamente esas basuras se están dañando tanto al mar. Acá vemos una ballena como está muerta. ¿Y por qué murió? Porque tanto desecho, porque desafortunadamente y tristemente los humanos somos cochinos. Y mire lo que le pasó a esta pobre ballena. Morir por basura es injusto. Entonces, y acá la caneca está brava por la basura. ¿A dónde va la basura? Entonces, la gente la arroja a las fuentes de agua, o sea, a los ríos, o la quema. Señor. No. Gracias, déjame seguir. Generalmente en el campo, ¿qué hacen? Pues como allá no pasa el camión de la basura, lo que hacen es quemarla. Y al quemarla, obviamente, se está contaminando el aire. O enterrarla, que es lo que hacemos en las grandes ciudades, que pasa el camión de la basura, la recoge y la entierran en los... por ejemplo, en este caso en Bogotá, en Doña Juana. Entonces acá, lo que les decía hace un momento, cuando se pudren o se descomponen estos residuos orgánicos de la basura, llegan a desprender gases que van a afectar el aire y que se van a convertir en lo que están dañando en nuestro aire y está produciendo un gran efecto que se llama el efecto invernadero, que es lo que tiene dañado este planeta. ¿Cuáles gases son? El metano, el óxido nitroso y el dióxido de carbono. Entonces, el problema reside en la elevada concentración de estos mismos, que son imposibles de removerlos en la atmósfera. Por eso es que lo digan, no sé si ustedes de pronto se acuerdan, hace un año, para esta época, teníamos lluvia. ¿Por qué lo recordamos? Generalmente el día de las brujas, el día del Halloween, llueve. ¿Sí se acuerdan de eso, niños? ¿No se acuerdan? Señora. Sí, señora. Eso, y este año no hemos tenido casi lluvias. ¿Por qué? Pues porque ellos ese efecto invernadero está dañando el planeta, está desequilibrando el planeta y ya los tiempos de lluvia, de verano, se han ido transformando, han ido cambiando y por eso es que en este año estamos sufriendo del agua. No sé si han escuchado del fenómeno de la niña y fenómeno del niño. Entonces, hay años en que es de mucha lluvia y hay años en que es de mucho verano. Entonces, si estamos en este año ha sido de verano, entonces estamos fenómeno de la niña o del niño. O compañeros, porque los niños creo que no lo saben. El niño. ¿El niño? A ver, compañeros, ¿el niño es de lluvia o de verano? El niño es de lluvia, el niño es de verano. Las niñas de lluvia, mucha lluvia. Tengo Entonces, entendido. ¿estamos en este momento en fenómeno del qué? Estamos en verano. Del niño. De lluvia. Niños, estamos este año en los niños. Entonces, ¿por qué? Porque es de verano. Es un año que ustedes se han dado cuenta que este año prácticamente ha sido de todo verano. Entonces, ya sabemos que es entonces del niño. Y el otro, esperemos que el otro año sea de la niña de mucha lluvia. Las basuras, entonces, la actividad de las industrias, las prácticas agrícolas y ganaderos, entonces, llevan esos residuos, el agua los arrastra y está contaminando el agua. En la casa nosotros podemos tener unas prácticas
para cuidar nuestro planeta respecto a las basuras. Entonces, es aprender, ayer lo decía el profe Doni, las 3 R's, reducir, reciclar, reutilizar. Entonces, hay cosas que las podemos volver a utilizar, o por ejemplo, hasta la misma ropa de nuestro, si tenemos hermanitos, pues las pueden utilizar los hermanitos, o regalársela a personas que lo necesiten. Vemos que este año hay mucha gente que por la pandemia no tiene trabajo, entonces podemos, hay cosas que nosotros podemos regalar. La comida también, de que no sé, hay veces que nos sobra comida en la casa, o sea que preparamos mucho, se la podemos dar a la persona que no tiene, y lo hablaba el profe Andrés hace unas clases, que esas son las obras de caridad, darle al que no tiene. Aprender a escoger, entonces que, por ejemplo, compramos, hoy voy a estrenar, se acabó la crema Colgate, saqué una Colgate hoy, viene la caja, entonces hacer como una cajita donde todo el papel, las cajitas del Colgate, de la crema, de lo que utilicemos, hasta el mismo plástico, hacerlos en una cajita aparte, y cuando salgamos, por ejemplo, dárselas a los señores recicladores, o si vivimos en conjuntos cerrados, hay una parte especial para lo que es reciclaje, o sea, es tener conciencia ecológica. Hay productos que no son retornables, pues van en una parte, en una bolsa aparte. No arrojar basura en la calle, en el parque, en el colegio, en el jardín, no quemar basura, pues es una práctica pues que no se hace en la ciudad, sino en el campo, y aprender a comprar. ¿Qué significa aprender a comprar cosas que no son necesarias? ¿Quién me colabora? Ya estoy mal de la voz. ¿Quién me colabora leyendo cuáles son las acciones? Yo, profe. La palabra vivas. Vivas, por favor, ¿ves? Acciones para evitar la contaminación del medio ambiente por la basura. Acciones en el colegio. No desperdiciar papel, una hoja de utilizar por ambos lados. Comprar solo los útiles escolares necesarios. Preparar los alimentos de recreo en casa. Aprovechar. Un momentico, Vivas, que voy a explicar y ahorita continúas. Entonces, acuérdense cuando ustedes están en el colegio que dañan algo y unas van arrancando la hoja, hasta la arrancan sin regla, y siempre les decía, pónganle regla para que la otra hoja del cuaderno, o sea, la compañera, no se vaya, ¿cierto? Entonces, esas hojitas que arrancamos porque nos quedó mal, las podemos desdoblar y utilizarlas para tomar apuntes, para hacer bosquejos de algo que en la clase, y no arranque hojas y bote, ¿cierto? De los alimentos, entonces, ¿a qué se refiere? De que cuando se están en el colegio compran la gaseosa, la de los Cheetos, las galletas, y esos empaques pues están contaminando el medio ambiente, entonces, y también nos están haciendo daño porque toda esa comida es comida chatarra, son harinas que nos están haciendo daño. En cambio, más bien podemos traer los alimentos de la casa, una fruta, un jugo, un sándwich, que no estamos utilizando cosas plásticas y que realmente son alimentos que nuestras mamás saben que los necesitamos. Continúa, Vivas, por favor. Señora profesora. Continúa, Vivas. Aprovechar el tiempo libre reutilizado en la basura. Formar equipos de trabajo para informar a la comunidad escolar los problemas y soluciones referentes a la basura. Entonces, en el colegio yo les había hablado que es lo del proyecto PRAE. ¿Qué significa Proyecto Ambiental Escolar? Que hemos trabajado en la parte de ornato, de arreglar las maticas, de no dañarlas. Les cuento que el viernes, cuando estuvimos en el Facebook Live, fui a mirar las maticas, la cerca viva, y están hermosas, muy hermosas, porque no tiene contacto con los niños, con los niños para que dañen las plantas. Entonces, para que el otro año cuando lleguemos las cuidemos porque están muy hermosas. Se dan cuenta que también tenemos canecas hechas en botellas, que las llantas también las hemos reutilizado como materas. Entonces, es trabajar en esa parte ambiental por conciencia. Entonces, la basura tiene una clasificación por colores. Por eso fue que yo ya en mi salón virtual coloqué las canequitas de diferentes colores, que en cada caneca van determinados objetos, sustancias o cosas
que esa es la clasificación. Entonces, las materias orgánicas, o sea, desechos biológicos. Entonces, por ejemplo, su mamita hizo una sopa y se dañó, se cortó, la leche se cortó. Entonces, estos desechos biológicos, entonces, pues si podemos echárselos a un perrito que no, si la comida no está muy dañada, pues bien. Y si no, echarlos en una bolsita. Los inorgánicos son los del producto del proceso industrial. Entonces, por ejemplo, la amarilla se echan plásticos, bolsas. En la verde se echan alimentos orgánicos vegetales, lo que les estaba hablando. En la azul, el cartón y el papel. Por eso es que en el colegio las canecas de los salones son azules. Grises, botellas, latas. Rojo es para desechos hospitalarios. Por eso ustedes han visto cuando uno va al médico, por ejemplo, nomás, o sea, hay una caneca roja en cada consultorio médico, por ejemplo, cuando uno le mira la garganta, ese baja lenguas, ese palito, pues ya obviamente, y más con esta pandemia, pues las doctoras, el médico lo bota en la caneca roja. Y la naranja para desechos orgánicos no aprovechables. Acá estamos hablando de los mismos, sino ya más separadito. Entonces, vuelve y juega, mi salón virtual ya tiene canecas. Vuelve y juega las 3 C, reusa, reduce, recicla. Esa es la consigna que nosotros tenemos que tener para tener una conciencia ecológica. Hay unas sustancias que son tan difíciles de desaparecer del medio ambiente, entonces los pañales duran 450 años en degradarse. Entonces, por ejemplo, las abuelitas, nuestras tatarabuelitas, ellas sí tenían conciencia ecológica porque antes los niños utilizaban era pañales de tela y tocaba lavarlos. Entonces, no hacían tanto daño al medio ambiente. El cartón y los restos de manzana duran 3 meses en degradarse. Las botellas de plástico, o sea, de donde viene la gaseosa, duran de 100 a 1000 años en desaparecer. Por eso es que pues, se habla de no utilizar tanto el plástico. Las latas de gaseosa o de cerveza duran 10 años en degradarse. Las bolsas de plástico, 150 años en desaparecer. Las latas de aerosol, tapitas plásticas, envases Tetra Pak, 30 años. Las botellas de vidrio, 4000 años. Un encendedor, 100 años. Las colillas de cigarrillo, 2 años. Entonces, ya desde ahorita deben tomar conciencia que ustedes no deben ser fumadores. En su vida se les va a dañar sus pulmones y además, pues, están dañando el medio ambiente. El papel dura 1 año en degradarse. Y este sí es importante en el que ustedes deben, desde ya, tomar conciencia. Los chicles duran 5 años en desaparecer. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de no comer chicles porque están dañando su aparato digestivo y porque están dañando el medio ambiente, entonces yo creo que a partir de hoy, los chicles deben desaparecer de su vida. Los vasos... las pilas, las que les colocamos al control del televisor del equipo duran 1000 años en desaparecer. Y las tensas de pesca, 600 años, y la boya de pesca, 50 años. Bueno, eso no lo vemos acá en Paca. Entonces, pero sí, des en cuenta que hay cosas en las que podemos colaborarle al medio ambiente, a la naturaleza, de no utilizarlas o de reutilizarlas, de no botarlas. ¿Para qué? Para no dañarla, porque son muchos años en los que el medio ambiente, la naturaleza, utiliza para degradar. Acá hay unos tips para utilizar menos plástico. Entonces, el primero, ¿quién me va a ayudar? Yo, profe. Cada uno va a leer. Acá tengo la lista y los voy llamando. A ver, chicos, los voy llamando. Listo, entonces, Herrera María, el 1. María, ¿no estás en clase? Ahora. Lee el tip 1. Piden en restaurantes vasos de vidrio. Muy bien, ¿para qué? Para no utilizar plásticos. Sebastián Linares, el 2. Linares. Usa termos, no compre botellas de agua. Ajá, entonces ustedes se dan cuenta que ya también es como una costumbre, por ejemplo, sobre todo las personas que son deportistas, entonces ya no es de comprar agua, sino que llevan su termo, lo llenan de agua y entonces pues también no estamos gastando plata en agua y también estamos ayudando al medio ambiente. Sanabria Yarut,
El número 3, Sanabria. Carga siempre cubiertos de metal para evitar consumir desechables. Ajá. Entonces, cuando pedimos comida, domicilios, pues que no nos den los cubiertos, sino que en la casa nosotros tenemos los cubiertos de la casa y entonces pues estamos ayudando al medio ambiente. Biafara Carlos, el 4. Biafara, ¿estás en clase? Carlos. Gutiérrez Elber, el 4. Elber Gutiérrez, 4. Señora, El 4. enviar comprar juguetes plásticos de poca durabilidad. Es enviar, evitar. Entonces, por ejemplo, compramos juguetes de plástico, más bien comprar juguetes de madera, algo que sea más durable y que lo podamos, y ya si ya no nos gustó o ya estamos grandes, se los podamos dar a otra persona, a otros niños. ¿Para qué? Para que tengan más durabilidad. José Daniel Gómez, el 5. José Daniel. Ángel Juan. Ángel, el 5. Chicos, no están pendientes. Pareciera que dejan ahí y se van. Perdomo, David, 5. Profesora, ¿puedo leer el tip 6 ahorita? Listo, dale tú, que ese lee el 5. El 5. Bueno, tip 5. Si usas desechables en reuniones que sean biodegradables. Muy bien, se han escuchado en noticias que ahora ya esos platos plásticos en el que se servía el ponqué, la comida, ya los están haciendo de yuca. ¿Se han visto en noticias? Chicos, ¿se han escuchado? Entonces, obviamente son degradables, no estamos dañando al medio ambiente. Entonces, esos son los que debemos utilizar. ¿Listo? El 6, ¿quién me dijo que lo leía? Lozano. ¿Hasta qué? Lozano, el 6. Y bolsas para cargar el mercado también. ¿El 6? ¿Tú dónde estás leyendo? Lee el tip 6. Lozano, el 6. Tip 6. Guarda los envases de vidrio después de usarlos y utilizarlos para almacenar comida. Muy bien, entonces, por ejemplo, que compramos una mermelada, entonces que ese vaso de vidrio nos sirva para guardar otras cosas, por ejemplo, en la nevera, o colocar los esferos, y darles otra utilidad. ¿Listo? Clavijo el 7. Clavijo el 7. Profe, soy por otro celular, soy Master Fake. El tip 7 dice, guarda siempre bolsas de tela en tu carro, mochila para evitar consumir bolsas de plástico. Muy bien, Mastaje. Entonces, des en cuenta que ya eso es una cultura, bueno, lo vemos en Bogotá y acá en Facatativá. ¿Por qué? Porque ya los almacenes nos cobran la bolsa. Entonces, nosotros llevamos la bolsa grande y llevamos ahí el mercado para que no nos cobren y también pues porque estamos ahorrando, cuidando el medio ambiente. ¿Listo? El 8, Profe, ¿lo puedo decir? El 8, Clavijo, Eric, el 9. Higuera, el 10. Recicla tus aparatos electrónicos y evita caer en el vicio de comprar lo nuevo si no lo necesitas. Muy bien, entonces, por ejemplo, el celular, aunque los celulares como son algo tan costoso, bueno, es que, ay, ya no me gustó y compremos otra cosa, ¿no? Entonces, acá en FACA hay campañas que hace, creo que Servigenerales, donde, por ejemplo, esos computadores viejos o impresoras viejas que ya no utilizamos, ellos las reciclan porque tiene un tratamiento aparte, diferente todo lo que es electrónico, ¿listo? El 9. Yo, profe. Bueno, Padilla. Realiza composta.
Composta en casa para disminuir el uso de bolsa de basura. La composta es como un abono que podemos hacer en la casa. Entonces eso que ya no nos sirve, esos alimentos orgánicos que ya no nos sirven y después lo revolvemos con tierra y sirve de abono. El 10, ¿a quién le toca? Profe, yo. Olman. Profe. Olman. Procura comprar productos en vidrio, no en plástico. Ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Entonces, estos tips para que los tengan en cuenta. ¿Listo, chicos? Y también para que le cuenten esto a sus mamitas. Sin embargo, pues yo les voy a enviar esa presentación así, tal cual como está, para que la puedan ver, sus papitos. Contaminación del aire. Entonces, ¿de dónde salen esa contaminación? De las emisiones de transporte urbano, o sea, los buses. Vemos en lo que muestran en los noticieros, por ejemplo, esos transmilenios que botan humo negro como si fueran chimeneas, una cosa loca. Las fábricas industriales, o sea, las industrias también botan muchos gases y polvo. Entonces, acá, por ejemplo, las fábricas de yeso, de cemento, botan muchas partículas pequeñas de polvo en el aire. Entonces, por ejemplo, también nosotros a veces y se nos mete, decimos se me metió un mugre. Son partículas de polvo que nos cayeron dentro del ojo y que son muy molestas y hacen doler. Las basuras, ya lo habíamos hablado, que producen al podrirse, al descomponerse, producen metano y malos olores. En el campo, ya habíamos hablado, cuando se quema la basura produce CO2 y gases tóxicos. Los incendios forestales, por ejemplo, sí han visto unas noticias que en Estados Unidos, por ese desequilibrio que tenemos, acá no tenemos agua y en Estados Unidos están peor. ¿Por qué? Porque esos incendios, grandes extensiones de árboles, se están quemando y obviamente pues hay animales que se están quemando o que se están desplazando a otros sitios. ¿Por qué? Pues porque ese humo también les hace daño a los animalitos, igual que a nosotros. Fumigaciones aéreas. Eso es algo que sí ocurre acá en Colombia, sobre todo, a ver, en la región del Amazonas y en la región por allá del Cauca. ¿Por qué? Porque el gobierno está aplicando ese glifosato. Si han escuchado noticias, por eso es tan importante ver noticias, porque uno se entera de muchas cosas y aprende cosas. El glifosato es un químico que sirve para matar las matas de coca, para que ya vayan como, sí, descomponiendo al matarlas, al achucharrarlas y obviamente pues las personas que cultivan esto, pues, tendrán que desplazarse para otro lado. ¿Por qué? Pues porque ya estas matas no existen. Los derrames de petróleo, que también, pues, son los grupos al margen de la ley, que ya lo habíamos hablado, y corrientes de aire y de aire de presión. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, esas nubes que se están produciendo por la quema de los árboles, pues obviamente son arrastradas a otros países, por ejemplo, México, o de pronto nos pueden llegar hasta acá. ¿Cuáles son las consecuencias de esa contaminación en el aire? Pues en nosotros nos van a producir enfermedades respiratorias, a las plantas pues les van a quemar las hojas. Entonces, esas sustancias empiezan como a chucharrar las maticas, y pues se va a morir la matica. ¿Por qué? Por estas sustancias. Al igual que estas son las sustancias que entran en nuestro aparato respiratorio. Y en los animalitos le van a producir enfermedades digestivas. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, la vaca que está consumiendo pasto y ese pasto está quemado con estas sustancias, pues entonces le va a producir enfermedades digestivas. Esa enfermedad se llama fluororesis. ¿Por qué? Porque es flúor que está en las plantas. Y pues a qué animales afecta, pues los que se alimentan de plantas, o sea, los que, ¿cómo se llaman los que se alimentan de plantas? Los herbívoros. Herbívoros, muy bien. Herbívoros. Sí, señor, listo. La contaminación no solamente entonces afecta a los seres vivos que habitamos en ella, sino que además es una de las principales causas de fenómenos o efectos que afectan a nuestro planeta, como es el cambio climático, que es lo que estamos viviendo, la lluvia ácida y la destrucción de la capa de ozono. Entonces voy a explicarle estos tres conceptos. Y otro que nos falta, que es el smog. ¿Han escuchado qué es el smog o no lo han escuchado? No, señora. Señora. ¿No? Bueno, entonces sí se han dado cuenta que, por ejemplo, ¿por qué existe el pico y placa en Bogotá? En Medellín.
¿Por qué lo hicieron? ¿De Por chévere? el smog. Por el smog. Exacto. Entonces, ese smog es esa nube con polvo que está en las grandes ciudades. Entonces, por ejemplo, Bogotá o Medellín y otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá no sufrimos tanto de eso. ¿Por qué? Porque es una ciudad pequeña que no tiene tantas fábricas. Entonces, esa nube que queda encima de las ciudades con partículas de suspensión es lo que se llama el smog. Señor. Es que yo ya sé qué es el smog. Ok, muy bien. ¿Quién lo produce? Las industrias, que contienen óxido de nitrógeno e hidrocarburos volátiles emitidas por los automóviles, por las industrias y el oxígeno atmosférico. Listo, entonces ya sabemos qué es el smog. Otra cosa que también está afectando nuestro medio ambiente es la tala de árboles. Entonces, a mí esta foto me impactó mucho. ¿Por qué? Porque al lado izquierdo vemos un árbol, tiene la figura de la cara humana, tenemos el arco iris y tenemos árboles. Y al lado izquierdo tenemos un árbol quemado, fábricas que están botando humo y bolsas de basura, ¿cierto? Entonces, es el lado contrario de de los árboles, ¿cierto? ¿Listo? ¿Impacta esta foto o no? Cuénteme. Sí, señora. Para que tomemos conciencia del medio ambiente. ¿Cuáles son las consecuencias de la deforestación? Entonces, la erosión del suelo, o sea, que el suelo se arrastra. Cuando se han visto también en los noticieros, cuando hay montañas que se van desprendiendo. ¿Por qué? Porque los árboles con sus raíces lo que hace es como apretar la tierra, hace una maraña y va apretando la tierra, pero cuando talamos los árboles, pues ya no hay como que sujete esa tierra y vienen las avalanchas, las montañas que se caen. ¿Listo? Polución del agua y del aire. ¿Por qué? Porque si no hay árboles que transformen ese CO2, esa contaminación, pues vamos a tener un aire dañado. La liberación de CO2. ¿Por qué? Porque ¿saben quién está por ahí con el micrófono abierto? Alape, por favor, cierra el micrófono. César, Alape, por favor. Alape, que es de 604, por favor, gracias. Profe, es que hace rato ya están molestando están molestando en el chat y todo, o sea que ahí lo pueden desactivar quien creó el grupo. Profe Milena y el profe Alejandro, está el niño Espinosa de mi curso y el niño que molestó ayer están escribiendo en el chat nuevamente. ¿Qué voy a hacer? Entonces los voy a... Perdón un momentico, yo sé que se puede hacer, pero no lo voy a hacer arbitrariamente como lo están haciendo los niños, porque nosotros tenemos que dar ejemplo. Yo sé que los puedo sacar de la clase, pero me parece que no es la educación que nosotros impartimos. Entonces, váyase al ejemplo. Tenemos que no es sacarlos, es que ahí hay un simbolito donde tú les puedes desactivar el chat a ellos, no es sacarlos de la clase. Pero permítanme un momentico. Entonces, hijos, a mí me parece el colmo, que cómo así que las personas no podemos ser conscientes que estamos en un sitio, nos estamos educando y tenemos que quitarles el micrófono, apagarles el micrófono, una cantidad de cosas que no deberíamos hacer porque ustedes son responsables y son personas que se están educando. Ayer tuvimos varios inconvenientes con eso. Lamentablemente la profesora de artística estaba explicando muy bien su clase, hubo interferencias, lo mismo con el profe Doni. Hoy estábamos muy bien y comenzaron estos dos niños. O sea, es imposible, hijos, que como decía la profesora Milena, tengamos a la mamá y al pie para saber qué es lo que escribimos y qué es lo que no escribimos. Esos niños tienen una sanción, por lo menos el niño Espinosa de mi curso, en esta nota va a ir muy mal, hijo. Profe, este niño que se pone Pablo Arturo Díaz es el que más anda molestando ahí en el chat. No se pone ni siquiera el nombre de él. No sé si le da pena el nombre. Profe. Y voy a buscarlo ya inmediatamente. Pablo Arturo Díaz está ahí. Profe, es que estoy hablando con Sergio y Sergio no tiene ese perfil, o sea, que le copiaron el nombre. Pero acá está el niño Pablo Arturo Díaz nuevamente y está diciendo cállese. Es un nombre entonces, falso. Ya lo voy a eliminar. Es un nombre falso, sí, señora.
Sí, señor, porque estoy hablando acá con servicio Profesora, que me dice están que él no tiene ese copiando y perfil. enviando el link a diferentes lados para Él se llama poder que se Sergio metan a redes Espinosa. para sabotear la Y clase. no Bueno, Espinosa, ya sabemos eso, hijos, tranquilos. Ahora sí, la profe Marisol Hoyos, ahora sí que después de la explicación, muy bien, tenga la amabilidad y me dice cómo es que elimino al niño, porque ahí sí toca eliminarlo por grosero. Hay unos Profe Pilar, punticos no ahí al era lado. eliminarlo, es ese, o sea, el chat, No, como me uno es toca. el administrador de la videollamada, ahí abajo aparece como una especie de escudo, algo azul, como en unas punticas, como en forma de escudo. Uno le da clic ahí y ahí dice que uno puede desactivar el chat y desactivar la presentación, pero pues en este caso sería de pronto desactivar el chat. Si uno lo desactiva, ya nadie más puede escribir. Mire ese Cuando lenguaje que están utilizando ahí. espérame, Juan, por sáquenlo, favor. Juan, permíteme, por favor. porque ahí está insultándome. Ya, Juan Carlos, Juan. espérate un segundo. Juan, y también ahí uno separa dentro de las personas, o sea, separan el nombre de la persona que está ahí y te va a salir como una campanita, el símbolo para silenciarlo y como un círculo con un menos para poderlo sacar Sí. de la clase. La clase. Entonces, Listo, ahí Marichita. tú lo puedes sacar. Y si no, vas al símbolo que te digo, que es como un escudito azul, y ahí le das clic y tú puedes desactivar inmediatamente el chat. Listo, muchas gracias, Mari. Eso es, son cositas que ahí vamos, pues, porque es que los chicos, como no se saben portar, pues desafortunadamente ya nos toca tomar otras medidas, pero pues la idea, lo que dice Pilar, que no nos toque llegar a estos extremos, pero pues sí son medidas que ya nos permiten hacer para nosotros tener el control de la reunión y de la videoconferencia. Profesora Milena, qué vergüenza con usted, tenga la amabilidad y prosigue. Sí, es que Pili, o sea, yo pienso que sí, no debería ser así, pero mira, en esto perdimos como 5 minutos, entonces niño que moleste, pues simplemente el que creó la clase lo saca. Ya lo hemos dicho, ¿no entendieron? Pues se sacan y ya. Continúo con mi clase. Entonces, ya hemos hablado pues de que los árboles son los que transforman el dióxido de carbono, que es lo que nosotros botamos de la respiración, lo transforma en oxígeno. Entonces, si no hay árboles, pues hay menos, no van a haber árboles que transformen el oxígeno. Entonces, por eso la importancia de los árboles, y yo les decía cuando estamos en la presencialidad, de que no dañemos los árboles que están dentro del colegio, porque tenemos muy cerca, al pie de los salones, quien transforme ese CO2 en oxígeno y poder respirar un oxígeno más limpio. Pérdida de la biodiversidad, obviamente, pues si cortamos los árboles o hay quema de árboles, pues los animalitos tienen que irse para otro lado o se van a morir. Obviamente también hay especies de plantas que pueden extinguirse. Se incrementa el calentamiento global. ¿Por qué? Porque al no haber árboles o menos cantidad de árboles, y por ejemplo acá en Facatativá tenemos 1 millón de árboles y talamos la mitad, quedamos con 500 árboles, pues esos 500 árboles no van a tener la capacidad de transformar todo ese CO2 de los habitantes de Facatativá en oxígeno y obviamente vamos a tener dificultades en la respiración o enfermedades respiratorias. Entonces, esos árboles también, entonces al haber menos cantidad de árboles que transformen ese CO2, pues se va a calentar el planeta y eso es lo que está ocurriendo, por eso el calentamiento global, porque los humanos no tenemos conciencia de cuidar los árboles y muchas personas están instalando árboles, ¿por qué? Por la parte económica, entonces lo que están haciendo es talan cierta cantidad de árboles o extensiones, ¿para qué? Para cultivar coca o para volverla una zona ganadera, para meter sus vacas, sus toros ahí, y lo que están es dañando esta extensión de tierra. ¿Por qué? Porque estamos quitando los árboles y no tienen conciencia de ese cuidado.
También en el Amazonas, pues las tribus indígenas están talando los árboles. ¿Para qué? Para tener más espacio donde ellos puedan cultivar. Y al faltar árboles, lo que les está diciendo, al haber menos cantidad de árboles, pues se van a producir inundaciones. Acá vemos entonces también lo que es algo muy importante, que es la deforestación que está ocurriendo en el Amazonas. ¿Para qué? Para cultivo de coca o para cultivo de otras especies, por ejemplo, aceite de palma, aguacates o lo que sea, o para meter ganado. En cuanto a porcentaje de la deforestación, entonces, el porcentaje más grande son los pequeños agricultores que tumban los árboles para sus pequeños cultivos, otros para, lo que les decía, para el ganado, otros para agricultura a gran escala, otros para la explotación forestal. Entonces lo que están es vendiendo la madera, y otros 5%. Voy a hablarles del efecto invernadero. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Aunque ya lo había explicado en una clase anterior. Entonces, los rayos del sol entran, esa radiación es absorbida. Entonces, acá vemos América, vemos también África, acá es un pedacito de Asia. Entonces, esa radiación, pues, es repartida por todo el planeta Tierra. Pero cuando estos rayos, esta radiación va a salir, no puede salir. ¿Por qué? Porque esos gases están formando una capa, es como si fuera el smog que está por fuera del planeta Tierra y no permite que salga esa radiación al espacio. Entonces, obviamente, se va a calentar el planeta. Entonces, ese es el calentamiento global y por eso el desequilibrio que tenemos en el clima. Vemos al paso que vamos, nuestro planeta se va a estar quemando. ¿Por qué? Porque esos rayos infrarrojos están calentando el agua y no permiten que el CO2 sea transformado en oxígeno. Las consecuencias de Hola a todos, como ven, pude entrar en esta reunión. Miras quién es el que está molestando y me lo sacas de la clase, por favor. Otra vez ese niño. Paulo Arturo Díaz, Se llama Paulo Arturo. El que está... Sácalo. Paulo Arturo Díaz. Sí. Ya lo voy a sacar. Sácalo, Pili. Bye. Ya lo quité. Listo, Pili. Ya. Toca estar pilas con ese niño si vuelve a entrar de una vez. Entró y se saca. Sí. Hay una niña llamada Dana que le da el link al muchacho. Ya cerré el chat, ya lo saqué de la clase, ya lo había sacado antes, volví y le dio el link. Entonces, profe, ese link ese nombre de Analu es de un estudiante de mi curso. A ver si es verdad. Es que en una reunión pasada el profe Álvaro me dijo que Paulo Arturo Díaz es el niño Romero de 6'6". Entonces no sé si ese sea el problema o qué. Que ayer, pues eso ya había pasado y ese niño ya entraba a molestar en la clase o la persona que sea. Sí. Profesor, ya lo había detectado este joven Pablo Arturo Díaz, casualmente, ahorita dimos alerta de ese estudiante. Pero es Camilo Romero, profe. Camilo Andrés Romero Meneses se hace llamar, que él es el mismo. Ahora que es quién sabe si es que esté de pronto diciendo que es otro estudiante. Toca no dejarlo, estudiante que no entre con su nombre y curso, no, o sea, no entra a la clase. Toca así porque... Dice que hay una estudiante, Dana, fue la que compartió el link. Voy a llamar ya a la mamá, que él es mío. Voy a buscar el número y lo llamo inmediatamente. Yo me encargo del otro que dijo ahí. Dana. Dana Lu es un estudiante de mi curso. Es que ese es el link de la mamá. Ya. De García. Yo ahorita hablo con la mamá. Profe, yo también tengo el link de mi mamá porque es que estoy en un lugar donde no coge casi señal. ¿Quién está hablando ahí? Adriana Areva lo dice ahí, que es el link de la mamá.
Eric García, me toca averiguar si era él qué es lo que está pasando. Es que Listo. chicos, así entran del celular de su mamá, de su tío, de su primo, de su abuela, cuando entren le preguntan el nombre y ustedes ponen su nombre y su curso. Ya traté de comunicarme con ese número de Romero Meneses y suena apagado. Bueno, ahora más tarde miraremos cómo solucionamos, o sea, de tratar de hablar con esos acudientes y ponerle hoy solución a eso, de hablar eso con esos acudientes, a ver si esos niños tienen una sanción y dejan de molestar. Bueno, continúo entonces, hay 6 cosas muy importantes y que están afectando nuestro planeta y nos están afectando a nosotros mismos, así vivamos acá en Facatativá, por este calentamiento global. 1, aumento de la temperatura media del planeta. Y eso lo sabemos, el calor está, y ya lo hemos hablado, de lo de los fenómenos de la niña y del niño. Incremento de las diferencias entre las distintas zonas del planeta, aumento en sequías en unas zonas, inundaciones en otras. Entonces, por ejemplo, mientras nosotros aquí y en Estados Unidos tenemos mucha sequía, en Japón, en China están con inundaciones y siempre vemos ese desequilibrio. En ciertas partes del mundo están con mucha lluvia y en otras partes del mundo están con mucha sequía. El del hielo de los casquetes polares produciendo la subida de los niveles oceánicos. Entonces, al descongelarse el hielo que hay en los polos, pues va a subir esa agua descongelada, por decirlo así, pues va a ir a los mares y el nivel de los mares va a subir. Menor frecuencia de lluvias, pero estas serán mayores con intensidad y torrenciales. Entonces, el día que llueve, llueve demasiado, lo que estamos hablando en la parte de arriba. Formación de mayor número de huracanes. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ayer estaba un huracán, se me olvidó el nombre, Delta. Está el huracán Delta en Estados Unidos y se dan cuenta que pues Estados Unidos sufre mucho por huracanes. En el año son como 10 huracanes que se forman y que destruyen lo que hay en las costas y aumento de las olas de calor. Entonces acá coloqué eso, lo resumí acá en estas foticos. Entonces la temperatura del planeta está subiendo, hay inundaciones, los polos se están descongelando, los pingüinos se están quedando sin dónde colocarse, pues porque ellos no son de agua, sino son del hielo, y pues si no hay hielo, pues se van a extinguir. El osito también, y la formación de huracanes. Entonces acá vemos a Norteamérica. Entonces esos huracanes afectan más que todo a México y Estados Unidos. Perdón. Lluvia ácida, que es otro de los problemas que estamos sufriendo acá, tanto en Facatativá como en el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que las fábricas, estos humos, estas nubes que producen las fábricas y los carros que contienen óxido de azufre y óxido de nitrógeno. Al ir a las nubes, entonces en las nubes que encontramos agua, entonces se va a unir óxido más agua, y en química vemos que la unión de óxido más agua va a formar ácidos. Entonces esos ácidos van a caer a los ríos, a los cultivos, y obviamente pues el agua no va a estar pura, sino que va a tener ácido, y también los cultivos van a tener ácido, o esos ácidos van a quemar los cultivos y se van a dañar los cultivos de los agricultores. Eso es como cuando acá en Faca hay heladas, se queman las maticas y van a afectar a los cultivos. Entonces, es otro de los problemas grandes que tenemos a nivel mundial. ¿Qué debemos cambiar? Entonces, reducir el consumo de agua, educarnos, tener conciencia. Entonces, esa conciencia es educación. Por ejemplo, lo que acaba de pasar es tener conciencia de estar en una clase, de portarme bien, de demostrar mi educación que tengo, la educación que me dan en casa. El transporte, entonces utilizar menos transporte, utilizar la bicicleta, o si utilizamos el transporte público, pues van más personas, o si utilizamos el transporte particular, pues de que no solamente vaya una persona, sino vayan varias personas en el carro. Utilizar menos cantidad de papel, ya lo habíamos hablado, o utilizarlo por ambos lados. Que los gobiernos saquen leyes de sostenibilidad ambiental, y que no haya destrucción. Por ejemplo, lo que se ganó hace 15 días de que el gobierno no vendiera el páramo de Santurbán, que está cerca de Bucaramanga, de Santander del Sur, donde dañen todos los ecosistemas. Plantar un árbol,
Hay un dicho que dice que uno en la vida debe hacer 3 cosas: plantar un árbol. Profe Pilar me colabora del Mangenio que me dio de la clase. Escribir un libro. Escribir un libro. Y tener un hijo. tener un hijo. Y yo diría la cuarta. Yo diría la cuarta, ser respetuosos y entrar a clase juiciosos. Sí, señora. Muy bien. Reciclar la basura. Yo ya estoy reciclando en mi salón. Miren, yo tengo mis canequitas y en la casa también debemos aprender a reciclar. Acá en mi casa personalmente no me están preguntando, pero sí lo hago, de reciclar, de separar, y eso es tener conciencia ecológica, ahorrar energía. Entonces, si estoy acá en la sala, ¿para qué están prendidas las salas del cuarto? ¿O para qué está prendido el televisor allá? Dice mi esposo, ¿las camas están viendo televisión? No, debemos aprender a ahorrar energía y además porque ahorrar también el bolsillo. La alimentación, entonces ya hablamos de consumir, no consumir animales que estén en vía de extinción y utilizar menos plástico. Apagar las computadoras en la noche, que no queden encendidas ni invernación. ¿Por qué? Porque hay un gasto de energía. Ya habíamos dicho, utilizar el papel por ambos lados. Consumir menos agua embotellada, sino que sea agua que sea de la casa, del grifo o hervida, o del purificador que tengamos en la casa, y ducharnos como menos tiempo, así ahorramos agua. Ya lo dijimos, reutilizar, reducir. Otra cosa que también pues no la tenemos como esa tecnología en este momento en nuestras casas, pero que para allá vamos, como es la utilización de los paneles solares. ¿Por qué? Porque se va a ahorrar luz. En este momento, pues en donde son, por ejemplo, Estados Unidos y Alemania y otros sitios, pues ya en las casas, en los techos que colocan los paneles solares, y eso es lo que utilizan para la energía. Acá en Faca, si ustedes miran, algunos lámparas de luz o algunos semáforos tienen estas 2 tableticas, que son paneles solares, porque, o sea, absorben esa energía en la radiación solar en el día para que funcionen de noche. Entonces ya para allá vamos. Esta pregunta también está en la guía. Para ti personalmente, ¿en qué aspectos te ha hecho reflexionar esta época de pandemia? ¿A qué te comprometes a hacer de aquí en adelante por el medio ambiente? Entonces, de eso es lo que tú debes hablar en tu cartelera. Y para finalizar, vamos a ver este video de reflexión. Regáleme un segundito.
Entonces ahí nos está diciendo que simplemente la naturaleza, los animales están reclamando lo que es de ellos. Entonces podemos, les voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, si vamos a hablar de la tribuna, todos conocen la vereda de la tribuna, ¿cierto? ¿Sí? Acá en Facatativá. Bueno, entonces, si por ejemplo allá en la tribuna hay 50 osos hormigueros, 50, bueno, voy a decir unas cosas locas, 50 elefantes, 50 cocodrilos, 50 leones, pero entonces los gobiernos o las constructoras entonces tumban todos los árboles para construir ahí un conjunto residencial, pues obviamente esos animalitos se van a ir, ¿cierto? Y eso es lo que ha ocurrido. Nosotros les hemos quitado el medio ambiente a los animalitos y ellos están reclamando lo que es de ellos. Nosotros somos acá los invasores. Entonces, se trata ahora entonces como de un equilibrio entre los animales y los humanos y la naturaleza, en los árboles, de aprender a convivir todos y donde nosotros no les hagamos daño a ellos, ni a los árboles, ni a los animales, ni al medio ambiente, para tener un mundo en el que podamos compartir todos. Ya por tiempo, entonces les voy a enviar este video que ya no alcanzo a pasarlo, que es un mensaje de la madre naturaleza, se los voy a enviar con la presentación. Acá dice, no seas tan animal, no nos maltrates, y eso es lo que ha ocurrido. Hay personas que maltratan los animales, así sean domésticos, un perro, un gato, o gente que compra pájaros y los encierra en una jaula para tenerlos ahí en la casa, tortugas para tenerlas ahí en un acuario, entonces no es justo. Muchas gracias por su atención. Recuerden que la actividad de esta guía es que ustedes realicen una cartelera, que ahorita la profe Pilar en la siguiente clase les va a explicar, decirles, enseñarles cómo hacer la cartelera. Este video de también cómo hacer una cartelera se los voy a enviar. Y esta es la tarjetica que ustedes pueden imprimir o recortar para que coloquen en su casa porque sea conciencia ecológica. Muchísimas gracias por su atención y ya ahorita entonces comenzamos con la siguiente clase en la que espero que por favor se comporten bien. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. ¿Alguno tiene preguntas?